Muy buen día, el día de hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre un caso ocurrido en Mumbai en noviembre del 2008. Mi equipo está conformado por la licenciada Zuleidi Medina Cervantes, la licenciada Sonia Rubí López y la licenciada Alison Itzel. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del contexto del caso. Los hechos ocurrieron, como ya lo había dicho, en noviembre del 2008. Fue una serie de ataques terroristas ocurridos en Mumbai. Duró del 26 al 29 de noviembre. ¿Qué pasó? Hubo una serie de ataques coordinados contra civiles, hoteles y espacios públicos. Murieron más de 160 personas y estos hechos fueron ejecutados por un grupo que se hizo llamar Lashkar Taiba, con una presunta vinculación indirecta al Estado extranjero. Hubieron una serie de hoteles atacados, en los cuales se encuentran el Taj Mahal Palace, el Overall Trident, la estación de Chhatrapati, el Café Leopold, el Hospital Goma, el Centro de Judío Nariman House. Las víctimas, como había dicho, son 160 personas muertas, más de 300 heridos. Y entre las víctimas se encontraban policías, extranjeros, personas locales, civiles. Y bueno, ahora mi compañera Sonia va a decir un poco más del tema. Bueno, el caso del Hotel Mumbai es un caso de terrorismo, que obviamente sí sucede eso. Como lo había mencionado mi compañero, en este caso salieron afectados personas, policías e incluso civiles que se encontraban dentro del hotel. En este caso usaron violencia, pero no física, agrediendo a las personas, sino como de ir contra los civiles, afectando en esta situación su estado emocional, y en este caso pues buscó generar terror en la población. Hubo planeación en este caso, igual apoyo en los elementos transnacionales, y pues hubo un problema jurídico en este caso nacional. En este caso, el derecho internacional no tiene una definición universal de terrorismo exacto, pero en esto complica lo que es la calificación jurídica directa. Y pues en este caso los hechos pueden analizarse como normas internacionales existentes, que pues sí hubo en ese momento en el que sucedió. Y pues lo que se expone en este atentado es que hubo tratados internacionales que se aplicaron, así como los convenios de la representación de financiación de terrorismo, que fue ocurrida en el año 1999, y un convenio de la represión de atentados terroristas, en este caso con bombas y explosivos, que en este caso pues también hubo en ese momento en el Hotel Mumbai. También en la resolución de 1373, casi por el 2001, en 2001, también se llevó a cabo lo del Consejo de Seguridad, en este caso de la ONU, que obliga a los estados a prevenir los terrorismos, por ejemplo, como el derecho internacional de consuetudinario, que en los deberes del Estado son no permitir que su territorio sea usado para dañar a otros estados. En este caso deben de llegar a un acuerdo para que no suceda eso y no puedan afectar en este caso a los civiles. También deben de actuar con debida diligencia para prevenir actos terroristas, y en este caso la doctrina especializada es la de Casey, Shaw y Crawford, que coinciden en que un estado puede ser responsable aunque no se ejecute directamente, en este caso en el mismo centro. Y pues a continuación les va a seguir explicando mi compañera Zuleidi. Pues luego está la responsabilidad internacional del Estado, que pues ¿qué es eso? O sea, ¿quién puede responder al derecho internacional? Que está pues el Estado, los individuos, las organizaciones internacionales, que es como la cooperación. O sea, ¿puede un Estado ser responsable por actos particulares? Sí.
sí puede, ya que pues se conforme a los artículos sobre responsabilidad del Estado, de Convención de Derecho Internacional y el análisis jurídico, o sea que son el acción y omisión, que es que la acción cuando hay apoyo, o sea como los policías que apoyaron, y financiamiento, entrenamiento, pero pues ahí se pudo ver que los policías en ese estado no estaban tan capacitados, o sea no eran como que muchos para poder enfrentar a los terroristas. Entonces hubo ese fue el problema, ¿no? Luego la omisión es cuando el Estado no impide que desde su territorio se organicen ataques, por lo mismo de que estaba bueno, era una población pequeña y como pobre, que no tenía muchas cosas como tipo misiles y cosas así para poder derrotar a los terroristas. Luego está la omisión grave, que viola el deber de la debida diligencia, que es la aplicación al caso Mumbai, que se prueba que el Estado conocía las actividades del grupo y no actuó mucho para impedirlas, o sea, no actuaron más llamando a más policías para que se pueda impedir eso. Ese fue uno de los problemas. Existe responsabilidad internacional, obviamente, pues los que fue el Estado contra esos. Y dice que los derechos y bienes jurídicos afectados, que fue el derecho a la vida, seguridad y la paz internacional, la cooperación internacional contra el terrorismo y los mecanismos del derecho internacional contra la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahora sí lo que es la responsabilidad del Estado. En este pues sí hubo consentimiento. En este fue el Consejo de la Seguridad de la ONU. Las sanciones, resoluciones y medidas de cooperación que se utilizaron fue jurisdicción penal nacional con cooperación internacional. También hubo medidas diplomáticas. En conclusión, sí puede existir responsabilidad internacional del Estado. No se necesita probar autoría directa, basta con omisión o tolerancia. También las medidas propuestas fueron la reparación, que es la indemnización, y el reconocimiento, las garantías de no repetición, o sea que en este caso pues no se vuelva a repetir esto, ya que pues fue que hubieron muchas vidas perdidas. El control de los grupos armados y la cooperación. La cooperación internacional, que es la extradición e intercambio de información sobre futuros atentados, que esperemos que no se hayan propagado más. Y sería todo.